pongamos en pie. Vamos a dar inicio a este servicio. Es tiempo de alabar a nuestro Dios, a nuestro Rey. Cantemos con todo nuestro corazón, hermanos, que es para Dios. Sumerjámonos en ese río que solo viene de Dios, donde encontramos libertad, encontramos paz y gozo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Amén. ¿Alguien está listo? Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos? Oh, oh. Es tiempo de danzar para Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gocémonos, hermanos. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Amén. Como grita Oscar, como grita Nuevo Empezar. Aleluya. Oh, oh. Oh, oh. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Amén. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Dale un fuerte gloria a Dios a Él. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, nuestro Rey. Así es, Señor, el río de Dios. El río de Dios está aquí, hermana. Podemos encontrar en Él plenitud de gozo. Aleluya. ¿Por qué no le das un fuerte aleluya? Levantemos un aleluya a Él, que Él es digno y merecedor. Sí, Señor. Levanta tus manos y adórale.
Te adoramos, Padre. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Aleluya, levanta tu aleluya, hermano. Santo eres tú, Señor. Cantemos aún más fuerte. Canta 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 aún más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte. Mi arma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Canta aún más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte. Mi arma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Canta aún más fuerte. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad, Aún en la tempestad, fuerte y levanta más mi voz, fuerte, Señor. mi Yo te alabanza alabaré. rugirá. Yo te alabanza, Cenizas, porque tú la vivo fe estás, surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanta un aleluya, levanta un aleluya,
Señor. Wow, qué hermoso, qué precioso. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios con todo nuestro corazón? Gloria a su nombre. Bienvenidos cada uno de ustedes. So we welcome each and every one of you here. Pueden tomar asiento, por favor. You may be seated, please. Desde aquí se miran muy bien. From here, you guys look amazing. Así es que Dios les bendiga a todos. So God bless you guys. Me da mucho gusto ver a Eric. God bless you, Eric. Amén. Welcome here, Eric. Siempre me gusta ver mucho a los jóvenes porque los jóvenes nos motivan. It's amazing to see young adults and youth here because they motivate us. Amén. Y le damos gracias a Dios por los niños que están en su clase. We thank the children who are in their class right now. Quiero darle gracias a Dios por el privilegio que nos da predicar su palabra. We want to thanks God for the privilege for us to be preaching here today. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la vida de Angie y de Kevin? Amén. How many of y'all give thanks to Angie and Kevin for being here? Esta última alabanza, cómo me encanta. How this last song, I love it. Siempre ha tocado mi corazón. It always touched my heart Porque no importa lo que estemos pasando, because it doesn't matter what we're going through. podemos levantar un aleluya a Dios. Amén. Because we could raise a hallelujah to God En medio de todo problema, in the middle of every problem. podemos levantar nuestra alabanza a Dios. We could raise our worship to God. Y le quiero dar gracias a Dios a Jessica. He wants to thank God to me, but it's all for God. Amén. Gracias por la vida de Jessica. Thankful for my life. Y gracias a Dios por la vida de Caleb que nos ayuda en la transmisión. We want to thank for Caleb for helping us for the Así transmission. es que una vez más, bienvenidos. For one more time, welcome. Antes de comenzar, vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Before we start, we're going to pray for our offerings and for our tithes. ¿A cuánto Dios los ha bendecido? How many of y'all been blessed? Amén. Dios ha sido bueno. God is good. Y vamos a orar So we're going to pray por aquellas personas que aún no tienen trabajo, for those who don't have work, para que Dios bendiga sus vidas. for God to bless them. Vamos a orar por aquellas personas que están enfermas también, We're going to pray for those who are sick, para que Dios les ayude. for God to help. Y quiero recordarles que este miércoles And I want to remind you that this a Wednesday las 7 de la noche at 7 in the evening, va a ser el funeral de nuestro hermano Omar. it's going to be the funeral of Brother Omar. Va a ser en la funeraria del Sol. It's going to be the funeral at the Camino del Sol. Y ahí los esperamos a las 7 de la noche. We wait for you at 7 in the evening. Vamos a tener un servicio We're going to have a service de vida en honor a nuestro hermano Omar. for a life of service for Omar's life. Así es que vamos a orar. So we're going to pray. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas las ofrendas, los diezmos, que bendigas el trabajo de nuestros hermanos de la iglesia. Bendice cada persona, Señor, que nos está escuchando, que quizá no tengan trabajo, están pasando por una situación económica difícil. Yo te pido que bendiga, Señor, estos diezmos, estas ofrendas. Bendice cada persona que está aquí y te doy gracias, Dios, porque hasta aquí has sido bueno. Tú nos has bendecido, Señor, y yo sé que nos seguirás bendiciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. How many good thanks God for that? Dios es bueno. Estamos en esta serie que se llama Buenas Noticias. So God is good, and we're in a new series called Good News. Y le damos gracias a Dios por la vida de Ivette, que predicó el domingo pasado. And we want to give thanks to Yvette who preached last ¿Cuánto le dan Sunday. gracias a Dios por la vida de Ivette? Amén. We want to thank for Yvette for that. Amén. Y los viernes tenemos una serie que se llama Pescadores, And on Friday, we have a series called Fishermen, que es por Facebook Live. and it's for Facebook Live. Y recuerde, usted puede escuchar las predicaciones después And remember, you can listen to the preachings later on. y el servicio, la alabanza y todo And for the songs and for the worship en YouTube. and YouTube. Y lo puede compartir con sus amigos. And you can share it with your friends. Pero esta serie de buenas noticias, And this series of good news, ¿cuántos creen que Dios tiene buenas noticias para nosotros? how do you think that God has good news for you? Aunque a veces uno piensa, ¿cómo van a ser buenas noticias si estoy pasando por esto? And sometimes you might wonder, how is it good news if I'm going through something? ¿Cómo Dios tiene buenas noticias para mi vida si me está sucediendo esto? How God has good news for me if I'm going through this? Pero a través de la palabra de Dios, And behind the word of God, vamos a entender que siempre Dios tiene buenas noticias. and we're going to see how God always has good news. Para cada uno de nosotros, Dios tiene buenas For noticias. each and every one of us here, God has good news. Quizá lo que estemos pasando sea difícil, Maybe something that we're going through is difficult, pero siempre va a haber buenas noticias para nuestras vidas. but there's always going to be good news in our lives. La palabra evangelio The word evangelize, significa buenas nuevas it means good news o mensaje feliz. or a happy news. Mire qué tremendo eso, ¿eh? Look how tremendous it is. La palabra de Dios, The word of God el Nuevo Testamento, in the New Testament, empieza con 4 evangelios. it starts with 4 gospels. Y los 4 significan buenas nuevas, And the 4 means good news hablando de Jesucristo. about Jesus. Porque Jesucristo siempre traerá buenas noticias a nuestras vidas. Because Jesus Christ always brings good Y en news. Lucas 2:10
In Luke 2:10, cuando nació Jesucristo, when Jesus was born, Él les dijo, no tengan miedo. he says, "Don't fear. Yo les traigo buenas noticias I bring good news que serán de mucha alegría para el pueblo. for a lot of happiness for the people." La primera cosa que Dios nos dice The first thing that God says, es no tener miedo. don't fear. Y siempre Dios tendrá buenas noticias. For God always has good news. Y esas buenas noticias And that good news producirán alegría en nuestras vidas. produces happiness in our lives. Producirán felicidad en nuestras vidas. Produces happiness in Y our ahorita lives. entenderemos esto And we're going to understand this, de una manera más poderosa. something more powerful. Yo les decía que hay 4 evangelios. And I said there's 4 gospels. Es Mateo, Matthew, Marcos, Mark, Juan John, y Lucas. and Luke. Y mire cómo las buenas noticias fueron llevadas al mundo. And look how the 4 news was brought to the world. Estos 4 evangelios, Those 4 gospels, escritos por 4 personas diferentes, written by 4 different people. fueron escritos para diferentes tipos de personas. It was written for different people. Era como 4 cámaras diferentes It was like 4 different cameras tomando o grabando taking or recording lo que Jesús hacía. of what Jesus did. Porque las buenas nuevas es Cristo Jesús. Because the good news is Jesus Christ. Y estos 4 estas personas And those people que escribieron estos 4 evangelios and wrote those 4 gospels, miraron a Jesús de una diferente manera. and they saw Jesus in a different way. Mateo escribió a los judíos Matthew wrote for the Jews, y lo describió como el Mesías, and he wrote it as the Messiah como un Salvador. of a Savior. Marcos Mark, lo escribe a los romanos he wrote it to the Romans, y lo describe como un conquistador. and he wrote it as a conqueror. Lucas lo escribe a los griegos Luke wrote it for the Greeks, y lo describe como el Hijo de Dios, and describes it as the Son of God, como una persona que entendía a las personas. for the person who understands the people. Lucas lo describe como amigo de los pecadores. Luke writes it as a friend of sinners, Y Juan and John escribe a la iglesia writes it for the church, y lo describe como Dios. and writes it for God. Él describe como Dios se hizo hombre And he wrote how God Y habi- was a man y habitó entre nosotros. and habitated around us. Y ahorita vamos a ver esos 4 evangelios And we're going to look at those 4 gospels como en buenas noticias. as good news. Puse una foto ahí en la televisión In the screen, there's a picture that he put que después quiero hablar un poquito de eso. that I want to talk about it later. Pero yo quiero hablar esto. But I want to talk about it. ¿Cómo Dios puede traer buenas noticias a alguien? How God could bring good news to someone. Esta semana que pasamos As this week that passed, me tocó conocer a muchas personas. it was for me to get to know more people. La mayoría eran niños. Many of them were children. Y antes que todo quiero darle gracias a Dios por Jessica. Eso, I Jessica. want to thank me for this. Pero cuando fuimos a Arizona When I went to Arizona, y yo le pregunto esto, ¿cómo puede ser buenas noticias and I asked when I was in Arizona, how could this be good news? para 3 niños? For 3 children, 2 niñas como una de 6, 2 girls, one that is 6, una como 5 one that is 5, y un niño como de 2 años. and a boy who is 2 years old. ¿Cómo puede Jesús traer buenas noticias How Jesus could bring good news. a esta familia que su mamá tiene 2 años detenida en migración? And how for a mother who was detained by immigration for 2 ¿Qué, years, qué buenas noticias le puede dar uno a estos niños what good news can be brought to the cuando children están llore y llore y llore por su mamá? when they were crying and crying for their mom? ¿Cómo uno le puede dar buenas noticias How they could bring good news. a un niño A kid que este viernes tuvo que ser desprendido de su familia how on Friday he had to be a little woken up from his family para ir a vivir con su papá, to live with his dad, que están divorciados that they're divorced, y tiene que vivir un tiempo con su mamá, has to live one part of his time with his mom, otro tiempo con su papá. with another time with the dad. ¿Cómo le puede dar unas buenas noticias a estas personas? How can you give good news to these people? ¿Cómo le puede dar usted buenas noticias a un joven llamado Mefiboset, How can you give good news to a young person named Mesobeth? que desde chico quedó lisiado de sus pies? When he was little, he was disabled from his legs. ¿Cómo puede darle uno buenas noticias How can you give good news a alguien que está sufriendo, for someone who is suffering, a alguien que está batallando, for someone who's facing a battle, quizá emocionalmente, maybe emotionally, o quizá físicamente, maybe physically, o quizá económicamente? maybe economically? ¿Cómo le puede dar uno buenas How noticias? can you give good news? Pero siempre Jesús tendrá buenas noticias para But nosotros. always Jesus has good news for us. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios?
Amen. How many give glory to God for that? Ahorita vamos a entender cómo las buenas noticias llegan a esas personas. We're going to understand how this good news could give to us. Mateo describe a Jesús como un Salvador, Matthew described Jesus Como- as Savior, como un Mesías. as a Messiah. Y en Mateo capítulo 14, In Matthew chapter 14, del verso 22 al 25, from 22 to 25, habla cómo Jesús envía a los discípulos a cruzar al otro lado del mar o de ese lago. it talks about how Jesus was telling the disciples to cross the other side of the lake or the river. Y mientras Él los manda que se suban en esa barca, While he's telling them to go on the boat, Jesús se va a orar Jesus goes to pray, y ora toda la noche. and he prays all night. Déjeme decirle algo. Let me say something. ¿Cómo comienzan las buenas noticias How the good news para starts nuestras vidas? for our lives, A pesar de todo lo que estemos viviendo, with everything that's going on around our lives. que Cristo está orando por nosotros. Christ is praying for us. Jesús intercede por nosotros. Jesus intercedes for us. Quizá a veces a nosotros se nos olvida orar por alguien, Maybe sometimes we forget to pray for pero someone, no a Jesús. but not Jesus. Hay buenas noticias para usted y para mí. There's good news for you and I. Hay alguien que de seguro There's someone that's for sure está orando por ti y por mí, that's praying for you and I, por tu familia, for your family, por lo que estás for pasando. what you're going through. Y se llama Cristo Jesús de And it's Nazaret. Jesus Christ of Nazareth. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a And how Dios? many give glory to God for that? Y déjeme decirle que no oró una hora, And he didn't pray just for 1 hour. no oró 2 horas. He didn't just pray for 2 Dice hours. que oró hasta que era de noche. And he prayed until it became nighttime. Hay alguien que intercede por nosotros, There's someone that intercedes for us, que te ama that loves you, y que pide a Dios por ti. and asks God for you. Y me encanta que cuando yo era de noche, And I like it how when it's night, esa barca donde iban los discípulos the boat that were the disciples were on, era azotada por una gran tempestad. it was around a big storm. Y dice que era la cuarta vigilia de la noche. And it was the 4th time of night. Y recuerde, para los judíos había 4 vigilias. And remember, for the Jews, it was 4 times. La primera comenzaba de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. And the first one starts from 6 at night till 9 at night. La segunda de las 9 a las 12. The second from 9 to 12. La tercera era de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. The other one was from 12 in the morning to 3 in the morning. Y la cuarta vigilia comenzaba de las 3 de la mañana a las 6 de la tarde. And the fourth one started Perdón, a from, las 6 de la mañana. and it started, sorry, for that is from 3 in the morning to 6 in the Eso morning. quiere decir que eran aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana cuando esta barca ya tenía tiempo azotada por las olas. And it was from 3 to 6 in the morning when the boat, it was struggling through the storm. Pero no importa cuánto tiempo había pasado And it didn't matter how long it happened o qué tan difícil se miraba la situación and how difficult the situation was, o qué tan imposible se miraba la situación. how impossible the situation was. Jesús tiene buenas noticias. Jesus is good news. Jesús es nuestro Salvador. Jesus is our Savior. Jesús es el Mesías que aparece cuando no tenemos esperanza. Jesus is the Messiah that shows up when we don't have hope. ¿Y sabe quién apareció ahí? Hey, you want to know who shows up? Caminando sobre las aguas. Walking in the water. Cristo Jesús de Nazaret. Jesus Christ of Nazareth. Sí, amén. Dele un fuerte aplauso y Give se him lo va a a dar. round of applause for that. So, yo me preguntaba a mí mismo, And I questioned myself this. ¿cómo le puedo dar buenas noticias a estos 2 niñas y un niño I questioned myself, how can I give good news to 2 girls and 1 boy que después de predicar after preaching? y cuando estábamos orando por ellos, And when we were praying for están them, llore y llore y llore and they were crying and crying and crying, y se agarraban de Carmen y no se querían despegar? and they grabbed Carmen and they didn't want to Yo le let go decía, of her. ¿cómo le puedo dar buenas noticias a estos niños? And I had to remind myself, how can I give good news to them? Y quizá la mamá no vaya a aparecer de la noche a la mañana ahí, Maybe the mom is not going to appear another day and night right there. pero hay alguien que sí va a estar ahí con ellas y es Cristo Jesús de Nazaret. And there's someone who's going to be for them, and that's Jesus Christ. Es el Mesías esperado, He's the waited Messiah. es el Salvador, He's the Savior. es aquel que camina sobre el agua. And He's the one that walks on water. Y a pesar de lo que estén pasando, And no matter what you're going through, la presencia de Dios God's presence estará ahí con esos niños. is right there with Jesús es nuestro Salvador. Jesus is our Savior. Hay buenas noticias para nosotros. There's good news for us.
Quizá para ti sea imposible lo que estés pasando, Maybe it's impossible for what you're going pero through, no para Dios. but not for God. Hay buenas noticias para tu vida. There's good news for your life. Cuando tú aparentemente estés pasando por un problema difícil, Maybe when you're appearing that you're going through a difficult situation, Jesús caminará sobre el agua para llegar donde tú estás, Jesus is going to walk in the waters of what you're going through para decirte no temas. to say, don't Amén. fear. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Amen. Who wants to give glory to God for that? Cuando Marcos describe a Jesús When Mark describes Jesus como un conquistador, as a conqueror, como alguien que llega a nuestras vidas as someone who appears in our para lives rescatarnos. to save us, Y en Marcos capítulo 5 in Mark chapter 5, nos habla de un hombre talks about a man. que vivía en los sepulcros, He lives in the en el pulpits, panteón, in the funerals, y dice que se hería con las piedras, and he was hurted with the feet. lo encadenaban They chained him, y rompía las cadenas, and he ripped the chains. vivía desnudo. He lived naked. Y más adelante la Biblia nos dice And later on, the Bible says, que tenía familia. and he has family. Imagínese su esposa, Imagine his wife, imagínese sus hijos. imagine his children. Pero este hombre vivía en el panteón, But this person lived at the funeral, sufriendo, suffering, batallando. battling. Los demonios lo atormentaban. The demons tormented him. Pero gloria a Dios But glory to God, que tenemos un Cristo que es Salvador, but we have a Christ who's a que Savior. tenemos un Cristo que es conquistador, We have a Christ who's a conqueror. que tenemos un Cristo que llega y rescata a la persona que está más necesitada. We have a Christ who shows up, who saves us, and appears at the right time. Por eso Jesús es nuestro Salvador. And that's why Jesus is our Savior. Quizá usted conoce personas o familia Maybe you know people or family que están atadas a un vicio, that they're stuck in an addiction, que están encadenados, that they're chained, que no pueden cambiar. that they can't change. Pero buenas noticias, But good news, el Cristo que nosotros tenemos that's Christ that we have, y conocemos that we know, es un Salvador, is a Savior. es un conquistador, He's a conqueror. es más fuerte que el enemigo, He's stronger than the es más enemy. fuerte que todo vicio, He's stronger than any addiction. es más fuerte que toda enfermedad, He's stronger than any sickness. es más fuerte que todo problema. He's stronger than any problem. Y que aunque el diablo vino a matar, robar y destruir, Even if the enemy comes and kills and destroys, pero el Cristo conquistador but the Christ the conqueror, vino a dar vida y una vida en abundancia. and he gives life and an abundant life. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por How do you eso? give glory Amén. to God for that? Y este pasaje de la Biblia And that passage of the Bible termina que cuando Cristo llegó a este hombre and finished when Christ showed up to the man, y derrota al enemigo, defeated the enemy. ahora Cristo vive en su vida. Now Christ lives inside Dice of que him. la gente de ese lugar The people in that place lo encontraron sentado, found him seated, encontraron vestido found him dressed, y lo encontraron bien de su cabeza, and they found him good in his head. porque Dios es grande y poderoso. Because God is good Amén. and powerful. Hay buenas noticias en Cristo Jesús de Nazaret. There is good news in the name of Jesus Christ. Hay buenas noticias para la humanidad. There's good news for humanity. Quizá estás pasando por esa situación difícil, Maybe you're going through a difficult situation, pero Cristo es poderoso. but Christ is powerful. Me encanta cómo Lucas describe a Jesús. I like how Luke describes Jesus. Y yo le invito a usted a que lea el Evangelio de Lucas, And I invite you to read the Gospel of Luke, porque Lucas describe a Jesús como el Hijo del Hombre. because Luke describes Jesus as the Son of God. Lucas describe a Jesús como el amigo de pecadores. And he describes Jesus as a friend of sinners. Lucas describe a Jesús como un hombre que conoce tu necesidad. Luke describes as a man who knows our necessities. Nos habían dicho que Dios estaba muy lejos de nosotros, That they say that, oh, God is too far. pero Lucas nos describe que no, que Cristo está cerca de nosotros. And Luke, as Luke describes it, that no, Christ is actually closer. Y en esas fotos en la televisión, And the pictures in the screen. la primera me encanta mucho que el Evangelio de Lucas And the first one has the Gospel of Luke. describe y habla de una ciudad llamada Naín. And it talks about a city called Nain. Y Naín era una ciudad alejada. And it's a city that was far away. No había un camino por el cual Jesús tenía que pasar por ahí. And there was no way for Jesus to walk Era una by. ciudad lejos. It was a faraway city. Y en esa ciudad vivía una mujer And in that city, there lived a woman. que había enviudado. That she became a widow. Tenía solamente un hijo. Only had one son. Pero un día, imagínese el dolor, And imagine that one day of pain. no solamente de ser viuda, Not only to become a widow. pero un día su hijo muere.
But one day her son died. Y ese día a su hijo lo llevaban ya a enterrar al panteón. And one day they took the son so he could be buried. Pero buenas noticias. But good news Apareció el Cristo Jesús de Nazaret que entiende a la gente. that Jesus showed up and he understands people. Y se encuentra Jesús con el hombre o el joven que llevaban en el ataúd. And Jesus found the person who was by the burial. Y cuando la vida y la muerte se encuentran, siempre la vida saldrá victoriosa. And when life and death is near together, always life is going to win. Cuando el odio y el amor se encuentran, siempre el amor será victorioso. When hate and love they're near together, love is always going to win. Y buenas noticias para esa viuda, And there was good news for the widower. porque había un Cristo que entendía su dolor. And there was a Christ who understands her pain. Había un Cristo que entendía su necesidad. There was a Christ who understands her necessity. Y cuando Jesús mira a ese joven que lo llevaban en ese ataúd, And when Jesus saw the young person who took him to the burial place, Jesús toca esa caja de muerto Jesus touched the casket y revive a ese joven and revived him y se lo entrega a su mamá. and turned it into his mom. ¿Cómo le podemos dar buenas noticias a un joven que este viernes, o un niño que tuvo que ser separado de su madre? ¿Cómo le podemos dar buenas noticias a un niño que este viernes fue separado de su madre? How can you give good news to someone who Don't worry, don't worry. could be separated from family? Y era su cumpleaños. I'm sorry. It's okay, go ahead. And it was his birthday. Y ve, estaba ahí, recuerdo, siempre este niño viene vestido como un niño, And I always showed up as a kid pero ese día venía bien vestido. and showed up dressed good. Se miraba, no sé, este niño es vago, pero le gana el corazón. And he was all over the place, but he won the heart. ¿Cómo le puede dar unas buenas noticias a este niño? How can you give good news to the kid? Y yo le decía, Dios, ¿cómo le hablo a este niño? And could be like, God, how can I give good news to the kid? Porque siempre oro por él. Because I always pray for him. Y cuando estaba acordándome de esta predicación, And when I remember that preaching, de que Jesús es buenas noticias, that Jesus is good news, antes de irse, before he left, le digo, déjame orar por ti. I'm going to pray for you. Yo no sé si regreses o no regreses, I don't know if you're going to come back, pero quiero decirte algo, but I'm going to say something. que donde quiera que tú vayas, No matter where you go, Jesús va a estar ahí contigo. Jesus is going to be there with you. Él no te va a dejar, He's not going to leave you. Él no te va a abandonar. He's not going to abandon Quizá you. tus padres, porque cada quien tiene ya sus propias familias, Maybe that your families, your parents had different families now. quizá no se vuelvan a reunir una vez más, Maybe they're not going to be united together. pero donde quiera que tú estés, No matter where you're at. quiero que recuerdes que ahí va a estar Jesús contigo. And I want to remind you that Jesus is Y going le to be decía, there with you. Dios no solo está ahí arriba, Not only Jesus is up there. Dios está como cuando llegó con la viuda de Naín, Dios está ahí, entiende tu necesidad And Jesus, like when he was with the women of Nain, like Jesus is with you. y llévate a Cristo en tu corazón. And take Christ in your heart. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que tenemos un Cristo que nos conoce? How many know have Christ that he knows you? Esas son buenas noticias. Those are good news. En la otra foto está aquel padre con el hijo pródigo. And another picture, there's a son with a prodigal son. ¿Cómo Jesús entiende tanto al hijo como al padre? It's how Jesus understands the son and the father. No criticó ni a uno ni a otro. He didn't criticize one or the other. Los entendió. He understood them. Jesús tiene buenas noticias. Jesus has good news. Puede cambiar el corazón del padre He could change the father's heart, y puede cambiar el corazón del hijo. and he could change the son's heart. Porque la Biblia dice Because the Bible says que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. that Christ showed up to save the ones who are lost. Y ese pasaje habla de un hombre llamado Zaqueo. And in the passage, there was a person named Zachariah, Era un hombre que era judío, a person that was Jew, pero trabajaba para los romanos. and he worked for the Romans. Era odiado por la gente. He was around many people. La gente no se quería juntar con él. Many people didn't want to be around him. Pero hay alguien que sí nos entiende y nos comprende. And there is someone who understands us and comprehends Y se us, llama Cristo Jesús de Nazaret. and it's Jesus Christ of Nazareth. Y dice que entró a la casa de él, And he entered his house. comió con él, He ate with them. le trajo buenas noticias a su vida. He brought good news to his life. Y Zaqueo cambió. And Zachariah changed. Yo les decía cómo Lucas describe a Jesús como el amigo de pecadores. And I remember saying that described the book of Luke, how he's En a la friend of última sinners. foto ahí en la tele,
In the last picture in the screen, está aquella mujer que había sido prostituta, and there was a woman who was a prostitute. que tanto para la sociedad romana o judía For the Roman and the Jewish society, era una persona que no tenía entrada a nada. had no entry to either way. Y estaba esa mujer ahí sola, That woman was alone, abandonada, abandoned, pero buenas noticias para ella, but good news for her. que aunque la sociedad la rechazaba, If society rejected her, la religión la rechazaba, religion rejected her, ahí estaba un Dios poderoso there was a powerful God que la entendía, who understood her, la amaba, who loved her, la comprendía who comprehended y her, que tenía buenas noticias para and ella. had good news for her. Y esa mujer es cambiada, And that woman changed, esa mujer es transformada, and that woman was transformed. tanto así So much that que al final miramos que seguía a Jesús. finally that Jesus did. Amén. Jesús entiende nuestras necesidades. Jesus understands our necessities. Jesús comprende por lo que estamos pasando. Jesus comprehends what we're going through. Jesús es un Dios poderoso. Jesus is a powerful. Y quiero terminar con esto. And I want to finish this. Cómo Juan describe a Jesús. How John describes Jesus. Y Juan describe a Jesús como el Hijo de Dios. As John describes Jesus as Son of God. Como Dios con nosotros. God with us. Como Jesús trajo el cielo a la tierra. How Jesus brought from heaven to earth. Y en Juan 1:14, John chapter 1:14. Juan describe a Jesús como aquella palabra se hizo carne. How John described it as the Word actually became a person. Y como, en otras palabras, como Dios se hizo hombre. In other words, it's how God became man. Y dice Juan que habitó entre nosotros And it says how John said that how he habitated around us y que vio su gloria and saw his glory, y gloria como del unigénito del Padre. glory from the only Son. Dice que estaba lleno de gracia y de verdad. He was full of grace and truth. Yo les decía ahorita, ¿cómo puede traer buenas noticias a un joven llamado Mefiboset, And remember when I said beginning how I could bring good news to a Que young estaba- person named Mesobat, que estaba lisiado de sus pies? that he was disabled from his legs. Que cuando fueron por él When they went for him, a llevarlo a la casa de David, when they took him to King David's home, él sentía que no valía nada. felt like he wasn't worth anything. Aún describe él así, ¿acaso soy un perro? He even described himself like, what am I, a dog to you? Pero sin embargo, la misericordia de Dios But with God's mercy, lo trae a la casa de David. brought him to King David's home. Y aunque nunca fue sanado de sus pies, Even he wasn't even healed by his legs, pero sí fue sanado de su alma. but he was healed by his soul. Vivía en la casa del rey David. And he lived at King David's home. Comía de la casa del rey David. He ate at King David's home. Y el rey David le restaura todo lo que antes había perdido. And King David restored everything that he lost. ¿Cómo le damos buenas noticias a alguien que está pasando por un problema de divorcio? How can you give good news to someone who's going through divorce? Quizá no se van a volver a unir el esposo y la esposa. Maybe the husband and wife are not going to be reunited. Pero si hay buenas noticias, que Dios sanará el corazón de esa persona. But there's good news that God is going to heal the heart of the people. ¿Cómo le podemos dar buenas noticias a alguien que está pasando por una situación económica difícil? How can you give good news to someone who's going through an economical difficult situation? Quizá Dios no le va a traer $1,000,000, Maybe God's not going to bring millions of dollars, pero sí le va a traer paz a su corazón. but He's going to bring peace to his heart. ¿Cómo podemos traerle buenas noticias a un padre How can you give news to a parent que su hijo no está en su casa that his son is not even y que home, uno lo anhela tener ahí? that wants the son at home? Pero sí le podemos traer buenas noticias, But we can bring good news que Dios está con ellos that God is with them y Dios está con su hijo ahí and God is with the son y there. que Dios los va a cuidar And God's going to take care y of que them. Dios los va a restaurar. And God's going to restore them. Que Dios no solo está en el cielo, That God is not only in heaven, sino que habita aquí con nosotros en la tierra, that He habitates with us in earth, que nos entiende, that He understands us, que nos abraza, that He hugs que us, trae buenas noticias para nosotros. that He brings good news to us. Dios es un Dios de buenas noticias. God is good news. Dios es un Dios de buenas noticias para God is a nuestra God vida. of good news in our lives. Dios siempre traerá buenas noticias para nosotros. God is always going to bring good news to our No lives. importa lo que estemos pasando, And it doesn't matter what you're going through. no importa por lo que estemos atravesando, It doesn't matter what we're facing. siempre habrá buenas noticias para nosotros. There's always going to be good news in our lives. Estaba leyendo ayer unas anécdotas. I was reading some technical notes. Yo no sé si ustedes han mirado esa foto de dos manos así juntas, I don't know if you've seen that two hands are like this. como si estuvieran orando, dos manos.
like two hands that they were Es una praying. foto que la pintó un hombre hace como 420 años. It was a painting that a person painted almost 400 years ago. Esta familia eran 18 hermanos, entre hermanos y hermanas. It was a family of 18 brothers and sisters. Y el papá pues no tenía dinero para todos. And obviously the dad didn't have money for all of them. Y había dos hermanos que querían estudiar. And there was two brothers who wanted to study, Y no había dinero para estudiar. but there was no money to study. Y entonces dos hermanos dijeron, And the two brothers said, vamos a tirar un volado, o sea, una moneda al aire. and we're going to throw a coin up in the air, Y el que gane and whoever wins se va a estudiar. is going to study, Y el que pierda And va a who- ir a trabajar. and who loses is going to go to work. El que ganó And who won se fue a la universidad a estudiar. went to the university and studied, El que perdió and who lost, se fue a trabajar en las minas de carbón. and he went to work at the carbon mine. 4 años. 4 years later, A los 4 años este hombre se gradúa. and 4 years later, the man graduated, Y era tan buen estudiante and he was a good student, que pintó muchos cuadros and he painted so many paintings, y empezó a ganar dinero. and he started to win money. Y cuando llegó a la casa, And he showed up at home, le dice, ahora hermano, te doy gracias and he tells the brother, I give you thanks porque trabajaste 4 años para que yo estudiara. that you worked 4 years so I could study. Y le dice, ahora te toca a ti. Now it's your turn. Ahora yo voy a pagar tus estudios. Now I'm going to pay for your studies. Y el hermano le dice, And the brother says, lo siento mucho, hermano, I'm sorry, brother. pero mi trabajo en las minas The work at the mines me ha deformado mis manos. has deformed my hands. Tengo artritis. I have arthritis. Ya no puedo pintar. Now I can't paint. No puedo ni escribir. Now I can't write. Pero le doy gracias a Dios But I give thanks to God al verte a ti prosperado. for you to prosper. Y este hombre, And that man, donde quiera que usted vaya, la mayoría de muchos museos conocidos, maybe so many recognized museums, va a haber una foto de él o una pintura de él. there's going to be one painting of his, Pero la pintura más conocida the more recognized que painting este hombre hizo that man did, fue las manos de sus hermanos deformadas en forma de oración. and his brother's deformed hands as hands of prayer. Busque en Google manos orando Look in Google, the prayer hands, y ahí va a estar. and it's going to be right there. Y esta foto que él escribió, esta pintura que él hizo, And that painting that he did es la más famosa, is the most famous. es la que mucha gente conoce. And that's what many people Lo hizo en recognize. honor a su hermano And he did it in honor of his brother por lo que él hizo. for what he did. ¿Por qué le cuento esto? Why do I say this? Porque Cristo sufrió por usted y por mí. Because Christ suffered for you and I. Su cuerpo fue deformado, His body was deformed. su cuerpo fue golpeado, His body was hurt. su cuerpo fue clavado en una cruz, His body was crucified, ¿verdad? crucified Para enseñarnos to teach us cuánto Dios nos ama. how God loves us. Hay buenas noticias para nosotros. There's good news for you. Hay buenas noticias para tu hogar. There's good news for your home. Hay buenas noticias para tu hijo. There's good news for your son. Hay buenas noticias para tu papá. There's good news for your parents. Hay buenas noticias por lo que estés pasando. There's good news for what you're going through. Dios está en control God is in control. y Dios te ama And God loves y you. Dios te ama. And God loves you. Quiero que se ponga de pie, por favor. I want you to stand up, please. Yo quiero que adoremos a Dios un momento. And I want you guys to worship God for a Y quick quiero second. poner esta alabanza que cantó nuestros hermanos ahorita. And I want to put the song that we just recently sang. Yo quiero que solo cierres tus ojos And I want you to close your eyes y empieces a adorar a Dios. and just worship Him. Amén. Ya no vamos a traducir, ya solamente vamos a dejar que el Espíritu Santo empiece a ministrar. Thank you, Jessica. Levante sus manos ahí donde está, levante sus manos. Solo levanta tus manos. Con el enemigo frente a mí, Piensa en lo que estás pasando en este momento. levanto un aleluya. Piensa en lo que estás atravesando en este Tan momento. fuerte que no hay duda en mí. Piensa en lo que tú quisieras que Dios hiciera. Aleluya. Cuando hablamos de un Dios de milagros, Mi alma melodía es. no solamente es un Dios que sana a los enfermos, Levanto un o que abre puertas, aleluya. o que mueve el cielo y la tierra. El cielo peleará por mí. Cuando hablamos de un Dios de milagros, es un Dios que quizás no nos sane físicamente, pero sí nos va a sanar emocionalmente. Cuando hablamos de un Dios de milagros, es un Dios que quizá tengamos que atravesar tormentas,
pero llegará Jesús caminando sobre el agua para sanarnos, para bendecirnos, para abrazarnos. Haz lo que esta alabanza dice, levanta un aleluya. Ahí donde tú estás, ustedes que estamos aquí en la iglesia, los que están mirando, ahí donde tú estás, levanta ese aleluya, levántalo. ¿Cómo Dios puede traer buenas noticias a tu casa? Tal vez tú te preguntes, ¿cuáles son las buenas noticias para mi vida? Si yo quisiera que Dios hiciera esto, las buenas noticias es que en medio del dolor, en medio de toda situación, puedes levantar tus manos y sentir a Dios que está ahí contigo. Las buenas noticias es que Dios tendrá cuidado de ti. Dios tendrá cuidado de tus hijos, de tus hijas. Dios tendrá cuidado de tu casa. Dios te ayudará. Dios te bendecirá. Dios te levantará. Dios estará ahí contigo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de amor. Y Dios es un Dios de misericordia. Dale gracias a Dios ahí donde está. Habla con Dios. Dile, Señor, te necesito. Ayúdame. Ayuda mi vida. Ayuda mi casa. Ayuda mi hogar. Deja que Dios te dé buenas noticias. Deja que Dios llegue a tu vida y te dé buenas noticias. Deja que Dios te hable y te diga, todo va a estar bien. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a levantar. Yo te voy a bendecir. Dile, Señor, te necesito. Dile, te necesito, Señor. Necesito esas buenas noticias. Necesito que tú me ayudes. Necesito que tú me bendigas. Necesito que tú me sanes, Señor. Necesito tener la confianza de que tú estás conmigo. Yo quiero que ahí donde tú estás, te acerques a la persona que está a tu lado. Ores por él, por ella. Ora por tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu familia. Y si algún líder de la iglesia mira a alguien solo, una persona sola, acérquese a él, a ella. Ore por él, ore por ella, bendígalo, bendígala. En el nombre de Jesús, bendice a esa persona. Dile buenas noticias. Hay alguien orando por ti. Hay alguien pidiendo por ti. Hay alguien que está clamando por ti. Hay alguien que está pidiéndote. Hay alguien que te ama. Hay alguien que se va a acercar a tu vida cuando quizá te sientas solo, sola. Hay buenas noticias para nosotros. Hay buenas noticias para tu vida. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias para tus hijos. Hay buenas noticias para tus hijas. Hay un Dios que no conoce el tiempo. Hay un Dios que no conoce lo imposible. No importa cuánto tiempo ha pasado. No importa cuánto tiempo sane. Lo importante, cuánto tiempo pase, lo importante es que Dios te sanará. Te sanará físicamente, te sanará quizá espiritualmente o te sanará quizá emocionalmente. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios aún no termina. 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 En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, ore ahí por alguien.